¿Qué es el lenguaje inclusivo? En este vídeo te explico brevemente en qué consiste y de paso te daré mi opinión sobre ello. Dentro vídeo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Leo Babel Español. Hoy hablamos del lenguaje inclusivo. Brevemente podríamos decir que el lenguaje inclusivo es una forma de lenguaje que intenta englobar a todas las personas independientemente de su condición sexual o de su identidad de género. Digamos que tradicionalmente las personas siempre nos hemos clasificado entre hombres y mujeres, género masculino, género femenino. Sin embargo, hay un grupo de personas que se definen como no binarias. Por el nombre, binario, que quiere decir dos, quizás te puedes imaginar por dónde voy. Género no binario significa que estas personas no se clasifican ni como hombres ni como mujeres y por tanto, digamos que están en otra tercera categoría. Estas personas que se consideran no binarias, por tanto, consideran que no se están sintiendo incluidas a la hora de utilizar el lenguaje español. Por ejemplo, si yo digo, como siempre al principio de mis vídeos, bienvenidos, estas personas no se sentirían aludidas. De hecho, también podríamos llegar a otro extremo, que yo iría en dirección feminismo, en el cual pues habría mujeres que entenderían que por yo decir bienvenidos solamente me estuviera refiriendo al público masculino, cuando realmente, y lo tengo que decir claro, realmente me estoy refiriendo a todas las personas cuando doy la bienvenida. O sea, importante hacer este apunte. Este canal es un canal solamente de lenguaje, es un canal lingüístico en torno al español y por tanto no es ni un canal político ni un canal sociológico, con lo cual voy a analizar este asunto del lenguaje inclusivo desde el punto de vista lingüístico y yo cómo lo entiendo desde el punto de vista lingüístico. Ya digo que todas las valoraciones políticas o desde el punto de vista sociológico es algo que no corresponde a este canal. Bien, por tanto ya os he explicado un poco en qué consiste el lenguaje inclusivo. La forma adoptada, digamos, para este lenguaje inclusivo, o lo que se propone, es utilizar la E en vez de la O o la A. Quiere decir, si yo, por ejemplo, volviendo otra vez a mi ejemplo de antes, cuando os doy la bienvenida a mi canal, si yo dijera bienvenidos y bienvenidas a mi canal Leo Babel Español, realmente, como digo, entonces tanto los hombres como las mujeres y las personas que se definen como tal se estarían sintiendo aludidas, pero no estas personas de género binario. Entonces, la forma que se adopta es con la E, luego el adjetivo bienvenido se transformaría en bienvenide o bienvenides. Entonces, si yo dijera bienvenides a mi canal Leo Babel Español, vemos que estas personas también se estarían sintiendo aludidas, entonces es como ellos entienden pues que tanto hombres, mujeres o personas de género no binario pues estarían dando por aludidas, vamos a decir, ¿no? Esto ya digo que es un tema para mí que trasciende lo sociológico, yo creo que también tiene bastantes fines políticos y como digo, pues no es ni mucho menos la intención en este canal. Mi opinión es que, bueno, realmente yo soy un amante, como os podéis imaginar, de la lengua española. Yo entiendo que realmente hacer todo este tipo de adaptaciones, o sea, digo, empecé a decir todos, todes, bienvenidos, bienvenides, entiendo que es algo que en cierto modo estropea un poco el lenguaje. Yo creo que hay otras maneras de expresar la inclusión y realmente el lenguaje en sí no tiene ni por qué ser sexista, ni el lenguaje tampoco discrimina. Siempre pongo el mismo ejemplo, para hacer una analogía vamos a pensar en el dinero. ¿El dinero es bueno o es malo?
bueno, pues el dinero no tiene ni por qué ser bueno ni malo. El dinero realmente es una herramienta que las personas utilizamos para conseguir determinados fines. El dinero puede ser bueno si cae en las manos adecuadas, porque en manos adecuadas pues ese dinero se puede destinar, por ejemplo, a ayudar a personas que lo necesiten, o puede ser malo, digamos, o puede usarse para fines malos si cae en malas manos, porque, por ejemplo, pues ese dinero se utiliza pues para extorsionar o para, bueno, pues para hacer el mal, ¿no? Pero realmente el dinero en sí es algo neutral. El dinero es una herramienta y dependiendo de las manos en las que caiga, pues va a tener unos usos u otros. El lenguaje para mí es exactamente lo mismo. El lenguaje no deja de ser una herramienta para comunicarnos, o sea, ni mucho menos el lenguaje tiene que ser sexista ni discriminatorio. Pienso que si realmente se piensa que solamente cambiando el lenguaje se va a solucionar pues este problema, vamos a decirnos, de discriminación o de, no sé, desprecio quizás o de desconsideración hacia este colectivo, ¿no?, de no binario, creo que tendríamos un problema. O sea, si pensamos que solamente cambiando el lenguaje vamos a solucionar esto, ¿no? Por tanto, mi opinión a este respecto al lenguaje inclusivo, como digo, y recalco de nuevo que en este canal respeto pues todas las identidades de género, orientaciones sexuales, tal, por supuesto, pero ya digo, desde el punto de vista lingüístico, que es estrictamente lo que considero en este canal, porque esto es un canal de lenguas, como digo, no es sociológico ni político, entiendo que todos estos cambios realmente alteran el lenguaje a peor, realmente lo estropean. En este sentido, la Real Academia Española de la Lengua, que es pues el organismo oficial que rige pues todos los vamos a decir todos los cambios o todo lo que se refiere a nuestra lengua, se ha expresado en este sentido y dice que bueno, pues la forma utilizada para hacer esta inclusión o introducir este lenguaje inclusivo realmente no pertenece a la morfología del español y que realmente la forma masculina es un poco la que engloba a todo. O sea, realmente cuando hablamos de todos no nos estamos refiriendo a solamente los hombres, sino pues a todas las personas, ¿no? En este sentido yo lo veo exactamente igual. Ya digo, creo que el lenguaje no debe de usarse con fines políticos, cosa que lamentablemente se hace. Y como digo, entiendo que no es sexista ni discriminatorio y que realmente hay que ver otro tipo de maneras y tiene que haber otro tipo de discusiones para ver pues cómo se puede solucionar esto, pero como digo, dudo bastante que el lenguaje sea lo que ayude a acabar con la discriminación. Con lo cual, bueno, esto ha sido lo que quería decir sobre el lenguaje inclusivo. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Como digo, es simplemente mi opinión desde el punto de vista lingüístico. Me encantaría que me expresaras tu opinión. Si eres una persona no binaria, conoces alguna, o no sé, quizás una persona feminista, pues ¿qué opinas sobre el hecho de que pues se tienda a utilizar la forma masculina y no también la femenina? Estoy encantado de leer tus comentarios. Si tienes cualquier opinión, por supuesto puedes escribirlo abajo, estaré encantado de leerlo y te contestaré. Y esto ha sido todo por hoy en este soleado día. Nos vemos en el próximo vídeo.